las 6 de la mañana de este lunes 9 de marzo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que tenía que pasar pasó. Llegó el coronavirus a Colombia. La trajo una niña de 19 años que no tuvo atención ninguna. Ella llamó a hacer una pregunta y encontró que los síntomas que tenían podían no ser de gripa sino de coronavirus, con centenares de feligreses. Había estado en muchas partes. Si no tenemos sino un enfermo de coronavirus confirmado, es por misericordia de Dios o porque no sea. Que si ustedes tienen algo que preguntar, hay una línea especial donde le contestan, pero esa línea piensa que el coronavirus tiene horario de buen burgués, es decir, trabaja solamente, después se comporta como un muy buen empleado, solamente en horas de trabajo. El desastre de una lucha que no se hizo. La peor noticia que ha podido es la que le dio la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. En un año entero de una supuesta política antidrogas que no fue política ni fue antidrogas, mantuvimos el mismo nivel de dólares adicionales. Calculen ustedes cuánto valen 60 o 70 toneladas a $100 el gramo. Es de ese tamaño el aumento en la producción de Colombia y por eso tenemos lo que tenemos. Los desplazamientos, las brutalidades, violencias. Hoy hablaremos de lo que está pasando. No, ya con eso quedamos tranquilos. Ciudad Bolívar, el aumento de los homicidios es de más del 200%. En los mártires es de más del 100%, que son ollas del microtráfico. Las llaman de microtráfico, eso es maxitráfico. Estamos en manos del narcotráfico. Esa es la verdad y esa fue la noticia que le dieron al señor presidente de la República, que hoy está en Washington, pero no para hablar del tema de las fumigaciones ni para traerle soluciones a este problema mayúsculo, sino para hablar con Antonio Guterres. ¿De qué? Pues de cualquier cosa, pero en todo caso hay que pasear, hay que moverse. Debemos tener una presidencia dinámica, una fiscalía dinámica, todo el mundo viajando para todas partes. Y mientras tanto pasa lo que está pasando. Y los únicos que no se mueven son los helicópteros de la fuerza pública. Lo de la policía es una catástrofe. Y lo del ejército también. Del ejército no tenemos la mitad de los Black Hawk en operación. ¿Pero esto qué es, señor ministro de Defensa? Por Dios. ¿Pero de qué se trata? Estamos en manos de estos bandidos. Y los helicópteros parados. Y entonces usted no le cuenta a nadie y esto viene a saberse pues porque tenía que saberse algún día. Señor ministro, por Dios, tomemos la vida en serio. Tomemos la vida en serio. Algún día. La dramática caída del petróleo. Este es de un poder devastador para economías como la colombiana que dependen totalmente del petróleo. El 60% de nuestras exportaciones son derivadas del petróleo. Y una parte fundamental de los ingresos fiscales vienen del petróleo. La balanza comercial se hace a base del petróleo. El déficit en cuenta corriente se va a disparar ahora por cuenta del petróleo. No creemos que esta lucha insensata entre Rusia y Saudi Arabia se mantenga por mucho tiempo, pero lo que hay en este momento es un desastre. El petróleo está, el WTI en $32 y en $35 el Brent. Y el presupuesto del Ministerio de Hacienda era que durante todo el año tendríamos un promedio de $60. Buena esa. La batalla en el Cauca, hablaremos de lo que está pasando en el Cauca más adelante. Muy malos aires en Bogotá y Medellín. Ahí estuvimos en pico y placa el fin de semana y parece que sirvió de muy poco, tanto en Bogotá como en Medellín. El enfrentamiento que ha llevado a esta crisis del petróleo es entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita
quiso reunir a la OPEP para decir, señores, vendamos menos petróleo para mantener un precio razonable. Rusia le dijo, yo sigo vendiendo el petróleo que pueda vender, y Arabia Saudita le dijo, muy bien, yo aumento entonces mi producción petrolera. Y ahí está el petróleo en lo que está, con tendencia a la baja. El Banco de Bogotá es modelo. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. El Día de la Mujer debía ser todos los días del año, siempre. La mujer es el centro de la vida social civilizada, y eso pues debe ser enseñado desde las escuelas. La alianza para gobernar a España entre el PSOE y Podemos es una verdadera catástrofe. Es una catástrofe. Eso no está funcionando para nada. Son dos gobiernos sin ningún hilo conductor, sin ninguna coherencia. Un incendio, consumió casi todas las máquinas del sistema electoral venezolano. No se pierde mucho, pero damos la noticia. Italia decreta cuarentena en el norte. 16 millones de italianos en el norte de Italia no podrán salir de sus provincias. En China, el virus parece controlado. No hay, hay muy pocos contagios nuevos. Ya se contuvo la muerte por el coronavirus. China, el primero en entrar, y parece que será el primero en salir. Mañana habrá otro supermartes en los Estados Unidos. Michigan, el más importante, se juega mucho con esa candidatura demócrata que está entre el populista, demagogo, izquierdista, procomunista Sanders y Joe Biden, pues que ya fue vicepresidente de la República sin muy buenos resultados, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que se produce. En Pakistán, unos extremistas islámicos lanzan piedras contra las mujeres que marchaban en el Día Internacional de la Mujer. Era lo que faltaba. Los islamistas son bastante duros con la mujer, ¿no? Bastante. 3 altos miembros de la familia real saudí, incluyendo al hermano del rey Salmán, o vicerrey, uno ya no sabe qué es Salmán finalmente, presos por conspiración. Y en Venezuela capturan 38 trabajadores de PDVSA por tráfico de combustible. Venezuela ahora pues, hágame el favor, con petróleo a $30 el barril, a $35 el barril. Pobre Venezuela. Si a Colombia le va a pasar lo que le va a pasar, ¿qué será de Venezuela? En un día como hoy se sitúa, no hay que estar demasiado seguros, pero parece que en el año 450 antes de nuestra era se dicta la ley de las 12 tablas, o ley de la igualdad entre todos los ciudadanos. La ley de las 12 tablas, la base de todo el derecho romano. Sin embargo, desaparecieron y no podemos consultarlas, pero las recibimos de oídas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN, también en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram y ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad Oficial y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 11 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
desde que se fue, triste vivo yo. Con esa canción tan hermosa y con esa voz privilegiada del Nana Moscuri, saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana concentrados en lo que ocurre a esta hora en los mercados internacionales que se sacuden y pasan por una fuerte turbulencia desde hace algo más de 12 horas ya cuando inició la semana en Asia, en donde hay que decirlo, todos los mercados cerraron con fuertísimas caídas, la más pronunciada la del Sensex de la India, que registró una caída del 5,17%, seguida por el Nikkei 225, el índice de Japón, que tuvo una caída del 5,07%. Y todo esto en respuesta de los mercados a la desenfrenada guerra del petróleo que se ha desatado entre la OPEP, esta organización de países productores de petróleo, y Rusia, en un pulso por mantener las ventas o mantener el precio del petróleo en medio de una crisis que se ha generado también por el coronavirus, el COVID-19, que ha llevado a una caída en la demanda de crudo y bueno, ahora es el pulso de los productores de petróleo y de Rusia por mantener el mercado. Pues el precio del petróleo ha caído de manera dramática en las últimas horas. El precio del barril de petróleo Brent ha caído en 21,9%, registra en este momento un precio de 35,3 centavos de dólar el barril, y la referencia WTI tiene un precio en este momento de $31.90, lo que es una caída del 22,8%. Y esto pues en antelación a la apertura de los mercados en nuestro continente, y estaremos también muy pendientes de qué ocurra con Wall Street, en donde los futuros también caían de manera dramática anoche. Pues esto necesariamente tiene un impacto gigantesco en la economía colombiana, que tiene su presupuesto sobre la base de un precio de petróleo de $60 el barril. Vemos cómo en este momento el precio cae a $31, pero los analistas ya indican que cuando abran los mercados en los Estados Unidos, el precio podría seguir cayendo y llegar incluso el día de hoy a los $20 por barril. Mientras tanto, pues como nuestra economía depende tanto, o depende casi completamente, y digo casi porque el resto se lo debe prácticamente al narcotráfico, pues depende tanto del petróleo, la economía colombiana, que el impacto va a ser inmenso, porque obviamente venimos de un precio de petróleo caído en un 22%, y esto pues lo que significa es menos dólares ingresando a la economía colombiana, lo que también llevará el día de hoy, y lo seguiremos muy atento a lo largo de la mañana, los mantendremos informados sobre esos movimientos a lo largo de la mañana, al precio del dólar al alza. Hay quienes dicen que el precio del dólar podría cerrar la jornada de hoy sobre los 3.750, 3.800 pesos, precisamente como un efecto de rebote de toda esta crisis internacional que se da en medio de esta guerra comercial que libran la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, y Rusia. Y todo esto también relacionado con el coronavirus, que ha llevado abajo la demanda de petróleo en los mercados internacionales. Un pulso que tiene sacudidos a los mercados, que ya ha impactado de manera fuertísima a las bolsas asiáticas, lo está haciendo también en este momento con las bolsas europeas, y bueno, ya en un par de horas veremos cómo lo hace con las bolsas de nuestro continente, el continente americano. Seguiremos informando a lo largo de la mañana sobre el movimiento de las bolsas, de cómo se comporta el precio del petróleo y por supuesto el precio del dólar. Esta es la noticia que tiene sacudido al mundo a esta hora. No cabe duda, Sergio, tiene sacudido al mundo, y en Colombia esto se complica con la situación de guerra que hay en distintas regiones del país. Lo que está pasando en el Cauca es atroz, lo que está pasando en la frontera con Venezuela es atroz, pero bueno, tenemos el consuelo de que el presidente Duque está conversando, o se va en su avión presidencial, para hablar con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Entonces, creo que puede traer muy buenas soluciones para los conflictos nacionales. En todo caso, no son buenas las noticias en esta mañana, de ninguna manera. Tatiana Guerrero.
Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. La cifra de personas infectadas en el mundo a causa del coronavirus o COVID-19 alcanzó las 110.588 personas, en su mayoría en China continental, pero debemos recordar que los contagios en esa nación ya no se registran importantes incrementos. La cifra de muertes por esta enfermedad llegó a 3.892 personas. En Italia, mediante un decreto, las autoridades anunciaron una cuarentena forzosa para 16 millones de personas en la zona del norte del país, incluyendo la totalidad de Normandía. Y sin ninguna certeza de cómo iba a afectar Perdón. No es Normandía, Normandía es en Francia. Lombardía. Gracias. Y sin ninguna certeza de cómo iba a afectar a la vida cotidiana semejante disposición, a la que se suman severas restricciones para el resto del territorio nacional, y es que Italia reporta 7.375 casos, seguida por Corea del Sur con 7.314 casos e Irán con 7.161. Francia y Alemania superan ambos los 1.000 casos de contagios. El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, recomendó cancelar todos los actos con una asistencia superior a las 1.000 personas en vista de la situación del coronavirus en Alemania. Las autoridades de Moscú advirtieron que las personas que lleguen a la capital desde China, Irán, Corea del Sur, España, Italia, Francia y Alemania y no se queden en sus casas durante 14 días tal y como establece un decreto oficial, podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 5 años. En Estados Unidos, las autoridades del estado de California confirmaron que en 21 de los pasajeros del buque crucero Grand Princess salieron positivos al coronavirus, embarcación que en su mayoría hay personas de la tercera edad. Por su parte, las autoridades iraníes confirmaron que un congresista de 55 años de edad se convirtió en el primer legislador en su país en perder la vida a causa de este virus. En Colombia se reportó el primer caso. Se trata de una joven que venía desde Milán, Italia, y quien se encuentra realizándose todos los estudios, lo que nos lleva a pensar las medidas que estamos utilizando en nuestro país. Pese a que el gobierno ayer dijo que se establecieron todas las medidas, hay una línea que según denuncias y según reportes solamente funciona de lunes a viernes, no los fines de semana, y no solamente eso, sino que también la gente se lleva a preguntar por qué los aviones que están procediendo de todas estas ciudades y de todas estas naciones en donde se encuentran varios casos de contagio de coronavirus no llegan a Colombia y se pone a todos estos pasajeros en cuarentena. Doctor Fernando, nos seguimos preguntando cuáles son las medidas que está tomando Colombia frente a todo este tema del coronavirus. Bueno, es una pregunta muy válida, pero la línea especial para atender las inquietudes de ustedes funciona de lunes a viernes, pero solo en horas de oficina. El coronavirus debe comportarse bien y pasadas las 5 de la tarde o las 6 de la tarde ya no vuelve a haber línea para atender las inquietudes, de manera que pregunten, pero pregunten en horario de oficina, en horario de buen trabajador. En fin, pero pues uno tiene que creer en sus autoridades, lo tiene que creer que están haciendo bien. Esta niña, si ese virus se desplaza a la velocidad que dicen que se desplaza, no sabemos qué va a pasar. Estuvo en una iglesia con centenares de otros fieles y bueno, estuvo en fiestas, estuvo en todas partes, hasta que a ella se le ocurrió preguntarle a una amiga mexicana cómo estaba. La amiga mexicana le dijo que tenía el virus, entonces pidió que la recibieran, finalmente la recibieron y quedó confirmada con el virus, el COVID-19. Vamos a ver qué nos pasa. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días, si es que se puede decir que sean buenos días, con un país lleno de coca y los efectos que esto está causando en toda la nación. Este es el posconflicto, fin de semana con noticias de orden público que demuestran una vez más que la tal paz de Juan Manuel Santos no existe, pues como nunca antes el ELN y las FARC, con la ayuda de sus socios, las bandas criminales, están haciendo su agosto con toda la coca que llega a las 1.000 toneladas producidas al año, según
el más reciente reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ubicó los cultivos de coca en Colombia en 212.000 hectáreas sembradas. Muestra de que el tema está bastante grave es la muerte de líderes sociales en el país, un asunto que es producto del narcotráfico y es algo muy similar a lo que podemos reportar de este fin de semana en zona rural del municipio del Tambo, al occidente del Cauca, donde asesinaron en Playa Rica a Jorge Macana, quien se encontraba en su vivienda y hombres armados sin mediar palabra le mataron a disparos. Este líder, que para algunos no es un líder social, seguro porque estaba en contra de los cultivos de coca, era promotor de la sustitución de cultivos de hoja de coca e impulsaba el proyecto del aceite de Sacha Inchi. También fue uno de los promotores de la construcción de la carretera que permite el ingreso a esa población desde el sector conocido como 20 de julio. Valdrá notar que en el corregimiento de Huicitó se han venido presentando combates. Hasta el momento se desconoce de personas heridas o muertas, pero sí los combates, eso sí ha dado fe la población. Asimismo, en el sector del Plateado, en Argelia, desde el jueves pasado se presentan fuertes enfrentamientos entre terroristas de las FARC, el ELN, bandas criminales por el control del narcotráfico. Recordemos que hoy ese departamento tiene cerca de 17.000 hectáreas sembradas de coca. El alcalde municipal Jonathan Patiño decretó el sábado toque de queda en varios corregimientos de Argelia por cuenta de la situación. Por los combates, según indicó Patiño, por lo menos 270 personas han tenido que salir desplazadas de sus viviendas. También en la vereda Santa Bárbara, en Morales, en el departamento del Cauca, combates entre grupos armados ilegales han dejado como saldo una persona muerta y otra lesionada. Y cambiando de zona, porque esto no mejora de un lado a otro, vamos hacia norte de Santander, donde hay por lo menos 33.000 hectáreas de coca y donde el fin de semana se reportó la masacre de 8 personas. Las autoridades avanzan en la identificación de estos ciudadanos que fueron asesinados en zona de frontera entre Colombia y Venezuela. El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, precisó que estos hechos se registraron en el sector de La Fría, en territorio venezolano. De acuerdo con la comunidad de Palmarito, una camioneta con vidrios polarizados y escoltada por 8 hombres armados en motocicletas abandonó los cuerpos de las personas asesinadas en la zona de frontera. Cabe anotar que el pasado 16 de febrero se registró una situación similar en Boca de Grita, estado Táchira, en donde aproximadamente 1.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas por enfrentamientos entre los rastrojos e integrantes de la Guardia Venezolana. Las familias desplazadas buscaron refugio en Colombia, directamente en el municipio de Puerto Santander, a donde están llegando. Bien lo señala usted en su columna de hoy, doctor Fernando, la cocaína es la guerra perdida, la causante de todas las guerras y las muertes en Colombia. No en vano aumenta el narcotráfico en proporción con los asesinatos y el desplazamiento forzado. Mientras haya coca, pues habrá guerra. No se le olvide que en Bogotá los homicidios han aumentado 59%, que en Ciudad Bolívar han aumentado más de 200%, que en la zona de los mártires han aumentado más de 100%. Y que eso tiene que ver con ajustes de cuentas o con el microtráfico, dice la policía, y todo el mundo tan tranquilo. Estamos en manos de la cocaína. Nuestro escrito de hoy, cocaína, la guerra perdida, porque pues hemos perdido la guerra. Y eso lo dice nada menos que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, donde dice que en un año entero no se hizo nada en superficie sembrada, pero ganamos 9% en producción de cocaína. Muy bien, estamos bien, esto está muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana es el triunfo que logró Colombia frente a Argentina en la Copa Davis. Por fin, los tenistas colombianos lograron vencer a los argentinos. 3 veces se habían enfrentado y no habían podido vencerlos. La cuarta fue la vencida. Pero esta vez tenían todo a su favor y lograron la hazaña, el público, la altura y la ausencia de 2 importantes jugadores argentinos. Todo comenzó el viernes, 2 partidos de individuales donde terminaron el día empatados. El colombiano Daniel Galán venció fácil al argentino Leonardo Meyer y posteriormente el rizalandense Santiago Giraldo fue derrotado en 3 sets por
el número 1 de Argentina, Juan Ignacio Londero. La jornada del sábado comenzó con el partido de dobles. La pareja número 1 del mundo, conformada por los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en un encuentro de alto voltaje superaron a Horacio Ceballos y Máximo González en 3 sets, 6-3, 6-7 y 7-5 en 2 horas y 28 minutos de juego. Ya Colombia 2-1 arriba en la serie, solo necesitaba otro triunfo y lo logró de forma impecable el número 1 de Colombia, Daniel Galán, frente a Londero, donde venció 6-3 y 6-4 para darle la clasificación histórica a nuestro país por segunda ocasión a las finales de Madrid, donde solo estarán los mejores 18 equipos del mundo del tenis. Excelente actuación de Daniel Galán, logró los 2 puntos que disputó y el triunfo de Cabal y Farah fue clave para lograr esta histórica victoria frente a Argentina, que no tenía, como les dije, los mejores jugadores, pero que los colombianos supieron aprovechar. Las 18 selecciones que disputarán el título de la Copa Davis en noviembre en Madrid serán Croacia, Hungría, Australia, Italia, Alemania, Kazajistán, República Checa, Austria, Ecuador, Suecia, Estados Unidos y Colombia, quienes fueron los que lograron el billete este fin de semana y se unieron a España, Francia, Serbia, Canadá, Rusia y Gran Bretaña, que ya estaban clasificados. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Estas y otras noticias de deporte, y en un minuto estaremos con el doctor Fernando Araujo Perdomo, ex canciller de Colombia, víctima de las FARC. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 27 minutos, escuchan la hora de la verdad.